Hola, soy Gargamel. En estos momentos estoy en otro bosque esperando a que esos malditos pitufos no me encuentren. Te contaré qué es lo que pasó. Era una mañana normal. Yo estaba con Azrael en mi casa planeando cómo capturar a los pitufos hasta que se me ocurrió ir al bosque y espiar a uno de esos malditos pitufos. Vi a lo lejos al pitufo Tontín junto a Filósofo. Estaban recolectando hojas para arreglar un hueco en la casa de Tontín. Es lo que había escuchado, así que le di la orden a Azrael que lo siguiera. Yo iba detrás de él. Los malditos pitufos no se dieron cuenta que lo seguíamos. Llegamos a un punto del bosque donde se veía todo normal hasta que vimos una parte invisible que escondía la aldea. Los pitufos, así que nos metimos y lo que vimos fue muy aterrador. Era papá pitufo ordenando que con las hojas que recolectaron Tontín y Filósofo enrollaran al bebé pitufo para cocinarlo y posteriormente comérselo. No lo podía creer. Azrael saltó sobre papá pitufo para tratar de comérselo, pero los demás pitufos empezaron a atacarlo al borde de matarlo. Fue ahí donde me descubrieron por tropecé con una casa de esos malditos pitufos, así que papá pitufo me dijo: Gargamel, esta vez no te saldrás con la tuya. Así que me levanté y corrí lo más que pude. Tropecé con un tronco del bosque. Algunos pitufos alcanzaron a dañarme con unas pequeñas estacas y a lo lejos papá pitufo decía: morirás, Gargamel, y con tu sangre haremos un ritual a nuestro señor el padre de las tinieblas. Así que tomé a uno de esos diabólicos pitufos y lo apreté con todas mis fuerzas hasta matarlo. Escurría un líquido negro de pitufo. Lo solté y corrí por todo el bosque con dolor porque esos pitufos me habían lastimado con sus estacas. Cuando pensé que los había perdido, fui así a mi casa y atranqué puertas como ventanas y cualquier lugar donde esos pitufos pudieran entrar. Descubrí que en la parte donde esos pitufos me habían herido se estaba volviendo de un color negro. En eso escuchó unas pisadas muy pequeñas afuera de mí casa. Eran los pitufos que ya sabían que estaba en mi casa, así que papá pitufo me dijo: me las pagarás, Gargamel, y empezó a rezar algo muy extraño que lo están volviendo gigante. No lo podía creer. Mientras más rezaba crecía más y más, así que vendé las heridas que me habían hecho los pitufos y empecé a hacer una poción con un libro de magia blanca para poder escapar de la casa, así que terminé la poción. Y papá pitufo rompió la puerta y entró a la casa con una cara demoníaca y ya no era de color azul, era de color rojo como el mismo diablo. Así que le inventé mi poción y empezó a quemarse, así que aproveché y corrí por mi vida y llegué a su presa donde el agua se había vuelto de un color verde y olía muy feo. Pasé por el pueblo y robé un caballo y me fui. Pasé por varias aldeas y pueblos y encontré una cabaña abandonada en un bosque donde me podía quedar. Lamentablemente la herida que los pitufos me habían hecho me hicieron perder la pierna y me la tuve que cortar. Yo solo estuve explorando el bosque por unos días y meses recolectando algunas frutas y agua. Me hice una prótesis con unos palos de madera y arreglé la cabaña. Adopté a un pequeño conejo blanco que había visto en el bosque y le puse Azrael por mi pobre gato que asesinaron esos malditos pitufos. Y en lo que pienso es: en realidad crees que los pitufos son los buenos y yo el malo.